Vamos a orar. Le ruego el favor que cierre sus ojitos y oremos al Señor. Padre bueno, en esta noche te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por la buena oportunidad que nos das de venir a oír la poderosa palabra del Señor. Queremos disponer nuestro espíritu, alma y cuerpo. Y queremos pedirte, amado mío, que seas tú hablándonos conforme a tu voluntad y según la necesidad de cada uno. Hemos creído y sabemos, Señor, que tu palabra es medicina, es enseñanza, es lámpara que alumbra nuestro caminar. Bendícenos por medio de tu palabra y que este mensaje caiga en buena tierra, brote, crezca y dé fruto abundante, como dice la Escritura. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a ubicarnos en el libro de los Efesios, capítulo 5, verso 14. Amén. Estamos tocando un tema bien importante. Estamos tocando o llevando a cabo un tema de bendición para la iglesia, para los que hemos creído, pero también para aquellos que quizás no han creído, pero que necesitan creer, que Dios les está haciendo un llamado. Quizás hay alguien en esta noche, o quizás alguien ahí en las redes sociales, a donde Dios permita que llegue esta palabra, también está sintiendo un llamado de Dios. Amén. Por lo cual es importante que atendamos a la palabra. Efesios capítulo 5 y el versículo 14 dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén y amén. Este versículo tan importante para nuestra vida. Estamos compartiendo bajo el tema: despiértate y levántate para que seas avivado. Despiértate y levántate para que seas avivado. Y este tema del despertar y de levantarse y de ser avivado es fundamental en la vida del cristiano, porque como cristianos tendemos a dormirnos, a acomodarnos. Como cristianos hay una tendencia a estancarnos, a conformarnos en la vida cristiana. Y eso trae o produce serios problemas. Y estamos mirando por la Biblia hombres y mujeres de Dios que en su momento le dieron lugar al adormecimiento o al sueño. Y fueron, dice la Biblia, traspasados de muchos dolores. Sí. Es más, acá el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, le está hablando en el capítulo 5, andad como hijos de luz, pero puntualmente este versículo 14 es como el centro de ese capítulo 5. Amén. Está exhortando o animando a la iglesia para que haya una búsqueda del Señor, para que haya un despertar en la vida del hombre o de la mujer de Dios. Vamos a mirar que este despiértate y levántate para que seas avivado es la fórmula divina para salir del estancamiento y para establecernos en el avivamiento espiritual que todos necesitamos para vivir en Dios, para vivir y seguir y permanecer en la presencia de Dios. Hay muchas personas que el evangelio les dura unas horas, unos días, unos meses o unos años, pero en algún momento caen en el conformismo, caen en el adormecimiento y comienzan a desistir, comienzan a perder ambiente espiritual, y es donde el enemigo aprovecha y avanza en su pensamiento, en su sentimiento, en sus emociones, en sus decisiones, a tal punto de que esa persona puede terminar igual o peor de lo que antes estaba. Amén. Así es de que esto de levantarnos y despertarnos
Es una decisión personal que demanda diligencia, que demanda una determinación y demanda pasión por la presencia del Señor. Despertarse y levantarse es sinónimo de esfuerzo. Amén. Para vivir la vida cristiana debemos ser esforzados y valientes. Los perezosos, los flojos, no avanzan en la vida cristiana. Se quedan, se estancan y poco a poco se van relegando. Es sinónimo de disposición y también de obediencia al llamado del Señor. Lo miramos hace 8 días en aquel hombre llamado Bartimeo, que por mucho tiempo estaba junto al camino en un barranco mendigando, siendo hijo del gran Timeo, de uno de los más hombres reconocidos en Jericó, pero le vino la ceguera, en este caso de él, física, y esa ceguera lo llevó a mendigar. Pero en el área espiritual muchas personas les viene la ceguera en esa área espiritual y comienzan a mendigar bendición, comienzan a mendigar amor, comienzan a mendigar recursos, cuando la Biblia dice que la bendición de Jehová es para los que le obedecemos y que la bendición del Señor no añade tristeza con ella. Amén. Entonces también miramos que estar dormido o muerto, en un sentido figurado, es sinónimo de estancamiento, es sinónimo de debilidad y de tinieblas. Amén. Toda persona que deja de crecer en Cristo, toda persona que deja de avanzar en la vida cristiana, comienza el pecado a permearle. Quizás no de una vez se vuelve a la cantina, no de una vez dice groserías, no de una vez cae en los pecados más visibles que puede haber en este mundo. Pero poco a poco comienza a ceder terreno y lo comienza a visitar la duda, los argumentos, los pretextos, lo comienza a visitar un estado de pereza, de desánimo, de preocupación, de aflicción, que lo relegan más y más y más. Pero por allá dentro de su alma y de su espíritu todavía hay un poquito de fe. Y ese poquito de fe nunca lo vas a perder. ¿Sabes por qué? Porque eso no lo colocó el hombre, eso no lo colocó usted o yo, eso lo coloca el Señor. Amén. Es la marca de Dios en el ser humano. ¿Sabe cuál es? La fe. Todos los seres humanos fuimos creados para creer y todos creemos. Pero tristemente no todos han decidido creer en Dios. Algunos creen en otras cosas, en argumentos, en religiones, bueno, en tantas cosas. Amén. Esto para empalmar, pero hoy vamos a estar mirando que el adormecimiento es una estrategia que usa el enemigo de diferentes maneras con el mismo propósito. ¿Cuál es el propósito del adormecimiento? Destruirnos. Amén. Destruirnos. Ese es el propósito. Que la persona se duerma, deje de buscar de Dios, deje de congregarse y quizás por los primeros días, meses o hasta años no pasa nada porque Dios es misericordioso. Pero cuando la persona está bien débil, bien frágil, cuando la persona está muy vulnerable, entonces viene el ataque letal. Amén. Viene el ataque terrible. Amén. ¿Sabe cuándo atacó más el enemigo a los apóstoles? Cuando Jesús les dijo, oren conmigo, y ellos se durmieron. Vino el ataque letal, porque mientras estaban con Jesús, nadie confrontó a Pedro como esa niña lo confrontó y como esos soldados lo confrontaron. Nadie lo confrontó. Amén. Nadie los confrontó y los persiguió como esos días en los cuales el Señor estuvo muerto. Y luego de que resucitó, esos 40 o 50 días fueron terribles, cómo el enemigo los perseguía, cómo logró desanimarlos, logró apartarlos, logró hacerlos que cometieran pecado. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué? Porque dieron lugar al adormecimiento. Y el propósito, escúchame bien, hermano, amigo que me escucha,
El propósito del adormecimiento es destrucción. Amén. No es relajarse y liberarse, porque algunos dicen, me liberé de la iglesia. Uy, gracias a Dios. Ya no volví. Ay, descanso. Puedo dormir los domingos. Sí. Ay, gracias a Dios me liberé de la iglesia. Ya ese diezmito lo uso para otra cosa. Terrible. Terrible argumento. Y el enemigo le aplaude y le dice, bien, así vas bien, no hay problema. Y dice, mire, o mira, yo no volví a la iglesia. Ahora no hago esto, ni canto, ni nada, casi ni oro, y no ha pasado nada. Esa es la trampa que al enemigo le ha funcionado toda la vida con los seres humanos. Como hace algo y no pasa nada, piensa que no va a pasar. Amén. Pero no entiende o no discierne que eso bíblicamente se llama como misericordia. Amén. Porque Dios es un Dios clemente para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Amén. Entonces fallamos, nos equivocamos, nos descuidamos, pero Él, cual Padre fiel, cual pastor amoroso, está ahí con nosotros. Y está esperando que nos levantemos y está esperando que decidamos volver. Pero si definitivamente pasa el tiempo, pasan las oportunidades, pasan las experiencias y no nos volvemos, entonces cual Padre amoroso también nos disciplina, dice el libro de Hebreos, el libro de Santiago. Amén. También nos va a disciplinar, pero es una disciplina para que nos volvamos a Él, para que reconozcamos nuestra necesidad de Él y para que, como dice el tema, seamos avivados. Amén. Ser avivado no es temblar, gritar, caerse y levantarse y seguir siendo el mismo. No, eso se llama un show de emociones. Ser avivado es que el espíritu que está dentro de nosotros se despierta para buscar a Dios. Amén. Volvemos a la presencia de Dios con arrepentimiento, con ánimo, con gozo y con una disposición y con una convicción de que sin Él no podemos vivir la vida. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces, vamos a mirar algunos personajes sin perder ese versículo de Efesios que es tan importante, ¿sí? Que es tan diciente y es un solo verso, pero es muy diciente. Amén. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate, perdón, de los muertos y te alumbrará Cristo. Vamos a mirar cómo el enemigo logró que algunos de los hombres de renombre en la Biblia, algunos hombres y mujeres que uno dice, wow, cuando mira la película, cuando lee la Biblia, cuando mira la historia, dice, wow, qué hombre, me hubiera gustado distinguirlo. Me hubiera gustado vivir en ese tiempo para ver las proezas que hacía, cómo Dios le usaba poderosamente. Amén. Pero Dios dejó también cómo algunos de ellos dieron lugar al adormecimiento. Amén. Dieron lugar a la pereza. Dieron lugar al conformismo. Escucha esto. El pecado hizo que Sansón se durmiera y fue escarnecido. Primero, él le dio lugar al pecado. Segundo, el pecado lo durmió. Amén. Y tercero, dice la Biblia que Sansón fue escarnecido. Amén. Y no estamos hablando del hermano Pepito Pérez que se convirtió ayer, que todavía es débil, que todavía tiene religión, que no ha tenido experiencia con Dios, amén, que tiene 1000 argumentos, que no está de acuerdo con muchas cosas de la Biblia. Estamos hablando de un hombre que su nacimiento fue profetizado, que venía desde el cielo con un propósito especial, que Dios usó de una manera maravillosa como uno de los jueces de Israel con más importancia en la historia bíblica. Amén. Del hombre que según la historia tuvo más fuerza física. Amén. Un hombre impresionante que con la quijada de un burro mató 1000 filisteos. Un hombre que defendía al pueblo de Israel. Nadie podía con Sansón. Sansón era usado maravillosamente por el Señor. Amén. Y uno dice, ¿quién va a hacer caer a Sansón?
Y el enemigo lo tentó de una manera, lo tentó de otra manera, lo atacó a través de los filisteos, lo atacó a través del león, lo atacó de mil maneras y no podía. Pero sabe, cuando al enemigo no le resultan las mil estrategias, entonces usa la otra, que tiene escondida bajo la manga. ¿Sabe cuál es? Adormecerlo. Amén. Y el adormecimiento, muchos no lo sienten. Amén. ¿Alguien sabe a qué hora se durmió anoche o a qué hora se va a dormir esta noche? Nadie sabe. Usted no sabe a qué hora se duerme, pero sabe que se durmió. ¿Sea así o no? Usted no sabe a qué horas, pero sabe que se durmió. Amén. Así es el adormecimiento espiritual. Comienza a cabecear, comienza por allá a pensar, a contar ovejitas. ¿Usted ha contado ovejitas? Todos. O sea, ¿no? En algún momento contamos ovejitas y no sabíamos, no supimos en cuál quedamos, pero quedamos dormidos. Amén. El enemigo comienza a tramar y dijo, a este no puedo por la fuerza porque Dios le da fuerza. A este no puedo con la tentación porque Dios lo guarda. A este no puedo a través del pueblo porque el pueblo lo venera. El pueblo admiraba a Sansón y Sansón era el gran hombre del momento. Pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo? El enemigo le puso la trampa. Cuidado, hermano, cuando el enemigo lo ataca. Si es hombre con mujeres, si es mujer con hombre, lo ataca por la economía, en el trabajo, lo ataca por la familia y no puede, entonces no cree, dice, no, ya vencí al diablo, ya no pudo conmigo. Le va a colocar desánimo. Le va a colocar pereza para leer la Biblia, para congregarse. Y dice, igual yo no estoy haciendo nada malo. Igual yo no volví a la iglesia, pero yo oro aquí en la casa, argumentos. Claro que toca orar en la casa. Amén. Claro que toca congregarnos. Entonces vamos a mirar Jueces capítulo 16. Por favor. Y el verso, vamos a mirar exactamente el verso 18 al 21. Dice, viendo Dalila, ¿quién era Dalila? El instrumento que Satanás usó para que se durmiera. Cuidado, porque el enemigo puede usar un instrumento que preciso el domingo a las 10 de la mañana, que es el culto, organiza partido de microfútbol. A usted le gusta, a mí también me encanta el deporte. Y dice, pero es que el partido es a las 10, hermano, toca ir. Y dice, ay, pero el culto, ay, pero el partido, ay. Y no fue de una vez, sino dice la Biblia que Sansón la miró y ella le coqueteaba y comenzaron a hablar y comenzaron a salir hasta que ella logró llamar la atención. El enemigo puede usar un trabajo, el enemigo puede usar una persona, el enemigo puede usar lo que quiera para sacarte del ambiente que Dios te ha colocado y para hacer que te duermas. Dice, viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid, esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él, ¿qué? Se durmiese sobre sus rodillas. Miren lo que hizo. No fue Dios que le dijo duérmase. Fue ella, fue el instrumento del enemigo. Hizo que Sansón, el gran hombre, el que tenía fuerza, el que mataba a filisteos por miles, se durmió. Y ella hizo que él se durmiera sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a ¿qué? A afligirlo. Mire lo que dice la Biblia. Aquel hombre que un ejército entero no podía contra él, ahora estaba siendo afligido por una sola mujer. Aquel cristiano que oraba y reprendía y que el enemigo se la venía con toda, pero que Dios estaba con él y nadie lo podía detener, ahora el problema más pequeño lo saca de casillas. Ahora el problema más pequeño le produce una embolia cerebral, un derrame cerebral, ¿sí? Una parálisis.
¿Por qué? Porque está en un ambiente vulnerable. Porque el enemigo ha ganado terreno. Él le descubrió el secreto. Amén. Era un secreto que solamente sabía Manoah, que sabía él y nadie más. Y Dios, sus padres y él. Y le habían dicho, no puedes descubrir ese secreto. Amén. Usted y yo como cristianos sabemos que Dios ha dicho, no puedes traspasar el límite. Amén. No des lugar al diablo. Si se sabía ese versículo o no. Eso dice la palabra. Porque cuando le damos lugar, él viene a destruirnos. Amén. Entonces dice, comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Amén. Su fuerza, que era el don que Dios le había dado. Quien se duerme, quien se estanca, quien le da lugar a los argumentos, pierde la fuerza que Dios le había dado. Quizás la fuerza espiritual, quizás la fuerza ministerial, pierde la fuerza en el hogar familiar y entonces comienza a ser afligido por el enemigo. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Le dije al principio, Dios es un Dios de misericordia, de oportunidades. Amén. Pero si juegas y juegas y juegas y juegas, va a haber un día en el que ya Dios no va a estar más glorificándose y guardándote. Amén. Él creía que como las otras veces se iba a escapar, pero aquí ya no hubo oportunidad. Ya Dios no estaba con él. Dice, mas los filisteos le echaron mano. Escúchame bien. Hasta antes de este adormecimiento, Sansón vivía en las manos de Dios. Sansón era el instrumento de Dios para pelear las batallas de Israel. Sansón era el instrumento para salvaguardar, para proteger y para bendecir a Israel. Pero Sansón se durmió y luego dice que le echaron mano, ¿quién? Los filisteos. Dios le guarde, Dios me guarde, y a todos los que recibirán esta palabra por las redes sociales, de un día dejar de estar en las manos de Dios y que sea el enemigo el que te tome en su mano. Amén. Eso es terrible. Dice que los filisteos le echaron mano. ¿Y qué pasó? Y le sacaron los ojos. Santo. Allá era literal, acá es espiritual. ¿Sabe qué pasa? Cuando la persona cae en las garras del enemigo, le roba la visión espiritual. Pierde el hogar, pierde la empresa, pierde la economía, pierde la salud, ya no tiene por qué vivir, ya no tiene esperanza. Y mire lo que sucede, le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza, donde vivía Sansón cuando estaba despierto en medio del pueblo de Dios. Ahora lo llevaron al territorio del enemigo, a Gaza. Y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Amén. Mire lo que le pasa al que se duerme. Hermano, esto no es una enseñanza, una prédica más. Esto es una advertencia de Dios, primeramente para mí y para todos ustedes y para todos los que Dios permita que llegue este mensaje. Amén. Si se duerme, el enemigo no duerme, porque él es un espíritu. Él no duerme. Amén. Y mire todo lo que le sucede a este hombre. Le ataron con cadenas. Gente que un día tenía la libertad porque creyó en Cristo, porque amó a Cristo, porque recibió a Cristo y las cadenas se rompieron. ¿Recuerda el coro? Cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, pero Cristo las rompió. ¿Cuántos podemos decir amén? Nos hizo libre del pecado, del vicio, del mundo, del pecado, de las cadenas de la idolatría, del adulterio, de la fornicación, del robo. Rompió todas esas cadenas. Pero si me duermo, pero si me conformo, pero si me estanco, entonces ¿sabe qué sucede? El enemigo vuelve y coloca cadenas. Amén. Dice, le ataron con cadenas y para que moliese. Amén.
y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. ¿Qué pasó? ¿Cómo terminó Sansón? ¿Quién lo recuerda? ¿Cómo terminó? Suicidándose, quitándose la vida. Así terminó el gran hombre de Dios. Dios le guarde y me guarde, pero no le demos lugar al pecado, porque el pecado es la inyección del infierno para adormecernos. Amén. No sé si hay algún hermano, alguna hermana que tuvieron que hacerle una cirugía, una operación y le durmieron. Sí, tuvieron que anestesiarla o anestesiarlo todo. Eso es terrible. Amén. Porque cuando se duerme, está en manos de Dios primeramente y de los médicos. Amén. Terrible. Cuando alguien se duerme espiritualmente, cae en manos del enemigo. Entonces no le dé lugar al pecado, porque el pecado adormece y el pecado daña, destruye. Otro personaje bíblico de gran relevancia, de gran importancia. Estamos mirando los cabezas de cada ministerio del Antiguo Testamento. Primero, Sansón. ¡Wow! ¡Qué hombre! Segundo, escuche esto. Por los problemas, llevaron a Elías a dormirse. ¿Y qué pasó cuando Elías se durmió? Sufrió de un mal que hoy está matando, acabando, destruyendo. Tuvo que sufrir la depresión. ¿Conoce a alguien deprimido? Se durmió espiritualmente. Amén. Se durmió espiritualmente. ¿Cuántos? Solo Dios es testigo de cuántas personas hemos podido ayudarle. Amén. Cuando está alguien en depresión, angustia, ansiedad o afán, esos son síntomas de que espiritualmente está grave. Así está en la iglesia, porque he encontrado muchas personas en la iglesia que tienen esos síntomas. Ahora este hombre no es cualquier hombre. Sí, es uno de los cabezas de los profetas, el gran profeta Elías. Pero se durmió, pestañó en algún momento, le dio lugar. ¿Y por qué fue? Ya no usó el pecado, escúchame. Porque el enemigo hace estrategia. Ya no usó el pecado como con Sansón. ¿Qué usó? Los problemas. ¿Cuántos tenemos problemas? Solo 2 hermanos. Gloria a Dios, esta iglesia es de querubines. Bendito Dios. Todos tenemos problemas. Todos los días se presentan, hermanos. Si usted no tiene problemas, yo le voy a regalar unos. Tengo varios. Amén. Para que me ayude, porque quizás usted dice, yo no tengo. Amén. Los problemas llevaron a Elías a dormirse y a sufrir de depresión. Amén. Y una persona deprimida, hermano, es una herida profunda en el alma. Un problema serio, hermano. Amén. Y los médicos y los profesionales a los cuales amamos y bendecimos se han esforzado por saber la cura para la depresión, pero no la han hallado. Porque la cura para la depresión se encuentra en la presencia de Dios, en oración y ayuno, en volvernos a la palabra. Amén. Y el Señor llega y cambia esas cosas. Amén. En Primero de Reyes, capítulo 19, versículos 1 al 5, queda registrado. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de una de ellos. Escúchame, tenía problemas y vino una amenaza. Cuidado porque el enemigo es experto en amenazarnos. Su hogar se le va a acabar. Sus hijos se van a perder. La iglesia se va a dividir. Son solo amenazas. Amén. Pero el que está dormido toma eso. Ya, se acabó la iglesia. ¿Cuántas veces nos han amenazado? De muerte. Lo hemos vivido. Amén. Pero no nos ponemos a llorar, ni a publicar, ni a buscar abogados, ni escoltas. Vamos a la presencia del Señor. Buscamos su rostro y le decimos, Señor, guárdame de caer en la trampa del enemigo. Amén. Vino un mensajero, dice. Mire la estrategia. Allá quien usó
a una mujer con Sansón. Acá que está usando un mensajero. Amén. Y vino y le dijo, mañana a estas horas su cabeza tiene que haberlo dado. Y se fue. No lo tocó, no le hizo nada más. El siguiente versículo, por favor. Mire lo que hizo. Viendo pues el peligro, Elías se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Comenzó a perder. Le dije hace un momento, el que se duerme espiritualmente comienza a perder. Pero como no pasa nada, dice, todavía estoy bien. Dejó allí su criado y se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Aquí ya está en esa situación cuando la persona está estresada, cuando la persona no quiere hablar con nadie, se mete a desiertos, cuando se encierra. Yo distingo líderes, yo distingo personas que tienen unos dones de Dios que uno dice, wow, qué talento para la música, qué talento para el canto, qué don de predicación tiene ese hombre o esa mujer, pero está encerrado o está encerrada porque cayó en depresión y no ha querido aceptar que necesita la ayuda de Dios. Amén. Y aquí tenemos no a cualquier, reitero, y discúlpeme si soy reiterante, no es Pepito Pérez el que se convirtió la semana pasada. Amén. Es el gran profeta Elías. Y fue y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse. Si no vaya a levantar la mano. Pero si alguien ha sufrido de depresión, lo que más piensa es en morirse, en desaparecer. Amén. Ese es el pensamiento, ese es el ataque. Me muero y todo se soluciona. Amén. Me quito los problemas y dejo de ser problema para los demás. Ese es el pensamiento. Y deseando morirse, dijo, basta ya, Jehová, quítame la vida. ¿Sabe qué hace una persona deprimida? Una persona que se aleja, que se duerme espiritualmente, comienza a contender con Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando me sentía sola o solo? ¿Dónde estaba Dios cuando me hicieron? ¿Dónde estaba Dios cuando no me dieron? Comenzó a pelear con Dios. Amén. Esos son los síntomas para identificar a una persona que se durmió espiritualmente. Basta ya, Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. ¿Quiere otro síntoma? Ahí le va. Comienza a compararse con los demás. Claro, como Dios a mi hermana sí le dio tremenda carrera profesional y como ella sí tiene carro y plata y a mí me toca en Didi o a pie. Claro, como yo soy la oveja negra. Claro, como yo soy el peor. Claro, como a mí sí no me aplauden. Tremendo. Yo fui a alguna iglesia y había un líder que tenía el ministerio de la predicación, pero estaba en depresión. Y yo fui ese día a una campaña evangelística y cada nada me pasaban agua. Es un lugar de tierra caliente y suda uno mucho y le toca estarse, tome y tome agua. Y se acabó la actividad, Dios hizo obras muy bonitas, se manifestó, pero el hombre estaba desanimado. Y llamó al pastor que me había invitado y le dijo, yo estoy desanimado, porque a ese predicador que trajeron le pasan el agua ya, cuando yo predigo no me pasan el agua. Y estaba bravo por eso y desanimado. Y que no iba a volver a la iglesia porque a él no le traían agüita y al predicador que invitaron sí. Se compara con los demás, se compara con los hermanos. ¿Quién dijo? Usted y yo somos únicos en las manos del Señor. Usted y yo somos originales del original. Amén. No te compares con nadie. Amén. Pero él se está comparando, pues yo no soy mejor que mis padres. Amén. Y cuando comienza a confesar, a declarar, a darle lugar a los argumentos, mire lo que pasa. Y echándose debajo de un enebro, ¿qué pasó? Se quedó dormido. Mire que primero son los síntomas. Yo no vuelvo a la iglesia porque es que esto, Dios me dejó, Dios no me ayuda, allá no me quieren, allí es mejor, allá es mejor. Y el enemigo va trabajando y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Amén. Dejemos hasta ahí y ahorita vamos a mirar algo más. Pero los problemas llevaron a Elías a dormirse y a sufrir una terrible depresión. Que si Dios no se manifiesta y si Dios no envía a su ángel, se muere
Elías de depresión. Amén. Otro caso más en la Biblia. El cansancio hizo que los discípulos se durmieran en el momento que más necesitaban estar despiertos. ¿Cuántos creen que este tiempo, esta generación, es el tiempo en el que más debemos estar metidos con Dios? Es en el que más debemos estar despiertos. Es en el que más debemos estar orando, ayunando, leyendo la Biblia, evangelizando, amén, siendo ministrados, si tiene el don ministrando. Pero ¿qué sucede? Nos dormimos en los laureles, como dijo el poeta. Se duerme. Y dice, eso no pasa nada, eso es puro cuento. Amén. Jesús les venía diciendo, al Hijo del Hombre lo van a agarrar, lo van a prender, lo van a matar. Y ellos decían, no, Señor, ten piedad de ti, tampoco. Algunos dicen algunos estamos predicando que Cristo viene. El caos mundial nadie lo va a solucionar. Esto va a ir de mal en peor. Dice, ay, pastor, no sea tan fatalista. Pero si es que la Biblia dice, no, tampoco, pues arranquemos ese capítulo entonces. Pero tampoco, a mí me dijeron que lo mejor está por venir. Allá aquel lado me profetizaron que siguiera como iba, que iba bien. Me hicieron un daño. Amén. Porque la Biblia dice que esto va apuntando al gobierno del anticristo, de la bestia y del falso profeta. Y ellos son inmisericordes. Amén. Ellos quieren es matar, robar y destruir. Entonces mire cómo el cansancio hizo que los discípulos se durmieran en el momento que más necesitaban estar despiertos. Mateo capítulo 26, verso 43. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. ¿Qué versículos antes qué le había dicho Jesús? Escogió Pedro, Jacobo y Juan. Vamos, me acompañan. Tenemos que orar porque viene el examen de admisión. Viene el examen de todos estos 3 años y medio. Escucha. 3 años y medio con los discípulos. Predicándoles, enseñándoles sexo. Y ellos decían amén. Como usted y yo muchas veces decimos amén. Todo amén. Sí. Ah, mentiroso, dijo alguien. Sí. Porque dice amén, pero no cumple. Y todo amén. Y Pedro le decía, sí, Señor, yo voy contigo hasta la muerte, no se preocupe, yo lo defiendo, yo cargo espada. Santo. Entonces le dijo Pedro, Jacobo y Juan, vamos, porque vamos a enfrentar el mismo infierno. Vamos a enfrentar al mismo diablo cara a cara. Así es de que nos toca fortalecernos en oración. Y ellos dijeron, amén, vamos. Y dice, me hace el favor, y se quedan acá orando, apóyenme en oración, yo voy a ir a orar allí solo, tengo algo que solucionar con el Padre. Y él se fue 1 hora, y cuando volvió los halló que metidos en el espíritu, orando, reprendiendo, estaban durmiendo las bellezas estas, estaban durmiendo. Y el Señor le dijo a Pedro, así que no has podido velar conmigo 1 hora. Siguiente versículo. Velad y orad. Mira el consejo. Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si usted y yo no oramos, perdimos. Amén. Si usted y yo no velamos o perseveramos, perdimos. Amén. Pero la carne es débil. Otra vez fue y oró. Por segunda vez. Mire cuántas veces esto sucede. Nosotros decimos, uy, esos discípulos eran unas bellezas. No, yo hubiera sido, yo no me le duermo. Eso decimos nosotros porque no estábamos allá. Amén. Pero les dio otra oportunidad. Le dije al comienzo de esta enseñanza, Dios es un Dios de oportunidades. ¿Cuántas veces te han predicado de un despertar o de un avivamiento? Y dices, ay, el pastor está repitiendo el tema. Ay, el pastor otra vez con su cuento de despertar. No es el pastor. Es Dios que conoce a su pueblo. Amén. Les dio otra oportunidad, dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad.
Vamos a ver qué sucedió. Vino otra vez. Ay, santo. Los halló. ¿Cuántas veces el Señor habrá venido a nosotros y nos ha hallado durmiendo? ¿Cuántas veces el Señor nos habrá visitado en casa y ronca? Amén. ¿Cuántas veces el Señor nos habrá visitado en la empresa, nos habrá visitado en la iglesia y duerma y ronque? Amén. Hay una iglesia que el Señor me permitió visitar hace un año aproximadamente. Ayer hablaba con el pastor y me decía: pastor, muchas gracias por la palabra y el ánimo que nos inyectó a orar. Estamos orando todos los días y hay un despertar, un avivamiento impresionante. Las almas están convirtiendo, Dios está haciendo milagros, nos está usando para su gloria. Las familias, los hogares están siendo bendecidos. ¿Sabe por qué? Porque se despertaron. Es que uno dormido no puede hacer nada más que roncar. Amén. ¿Qué hace usted dormido? ¿Qué produce? Nada. Amén. Ahí ronque. Cuente ovejitas. Pero tiene que despertarse. Amén. Claro que tenemos que dormir en la parte física. Claro que tenemos que descansar. Sí, lo tenemos que hacer. Amén. Pero mañana todos tenemos que despertarnos. Amén. Y levantarnos y llevar a cabo nuestras labores. También Dios te dice y me dice en esta noche: despiértate, tú que duermes, y levántate de los que están estancados, y te alumbrará Cristo, y vendrá la estrategia. Dios obrará el milagro, te mostrará el camino, se glorificará en tu vida. Amén. Entonces, dice, los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban como cargados de sueño. A veces estamos cargados de tantas cosas que no nos queda tiempo para orar. ¿A cuánto nos ha pasado? Ahora sí, levante la mano. ¿A cuánto nos ha pasado? Yo levanto las dos manos y una patica. Porque nos pasa, nos toca ir allí, nos toca esta diligencia, el estudio, la carrera profesional, los niños, la suegra, y no oramos, hermano. Y no tenemos comunión con aquel que nos da el poder para hacer las cosas. Y el enemigo le dice: tranquilo, siga así, tranquila, siga así. Como no está pecando, no le está fallando a su esposo ni a su hijo, tranquila, siga así, sígase durmiendo. Es un ejemplo, no me mire así como... Siga así, no ore, no ayune, no vigile, no haga devocional, siga así. A él le interesa eso. Amén. No necesariamente es el pecado. Recuerde que con Sansón fue el pecado. Recuerde que con Elías fue los problemas. Pero con los discípulos, ¿qué fue? La sobrecarga. Amén. La sobrecarga. Sus ojos estaban cargados de sueño. Siguiente, mi hermano, por favor. Y dejándolos. Ay, santo. Sansón no sabía que Dios se había apartado. Y dejándolos se fue de nuevo. Y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, la hora ha llegado y el Hijo del Hombre es entregado en mano de los pecadores. Y comenzó la crisis más terrible de Pedro, Jacobo, Juan y de todos los discípulos. Todos se descarriaron. Uno se suicidó, otro lo negó. El que se suicidó lo vendió y los otros dejándolo huyeron, dice la Biblia. No quedó ni uno, porque todos se durmieron. Amén. Así es de que, hermano, cuando un pastor, cuando un familiar, cuando un hermano le anime, le llame la atención y le diga: hermano Alex, ¿usted está orando? Hermana Rosita, su merced, ¿cómo está con Dios? Hermano Alejandro y hermana Rosa, ¿cómo van? No diga: ¿y al pastor qué le interesa? Si le gusta el chisme. No es el chisme. Amén. Es que se preocupa por usted. Amén. Quizás Dios lo envía para confrontarle. Entonces el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Amén. Hermano amado, y vamos a mirar un último punto. Pero nunca olvide, primero, el pecado hizo que Sansón se durmiera. Los problemas hicieron que el gran profeta Elías retrocediera y se quisiera morir y entrara en una depresión terrible. El cansancio hizo que los discípulos se durmieran y más adelante ellos dicen, se robaron al Señor y no sabemos dónde lo colocaron.
Hay gente que después de que se despierta de su sueño espiritual profundo, quiere buscar de Dios y ya no sabe a dónde ir, ya no se acuerda cómo orar, ya no sabe qué hacer, ya no entiende la Biblia. Es terrible el ambiente que le sucede. Amén. Pero miremos un último punto. La desobediencia. La desobediencia llevó a Jonás a dormirse en la barca y a sufrir una gran tempestad y una gran pérdida. Amén. El libro de Jonás, capítulo 1. Vamos a mirar en estos minutos que nos quedan. Jonás, capítulo 1. Usted allí puede leer todo ese capítulo, no lo vamos a leer por tiempo, pero vamos a mirar el capítulo 1, el verso 4. Del 1 al 3 dice que vino una palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Bueno, eso dice, y vino un llamado de Dios. Pero el verso 4 dice, pero Jehová hizo levantar una gran tempestad de viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios con D pequeña. Y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y ¿qué dice? Y se había echado a dormir. Oiga, una palabra fuerte, pero así dice la Biblia. Se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, escucha, eso es terrible, un impío. Le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Un gran profeta, un hombre que Dios había escogido para llevar salvación a toda una ciudad, imagínense. Un gran profeta y un gran evangelista. Se durmió. Si se durmieron los profetas, los jueces, ¿quién es usted y quién soy yo para decir, no, yo estoy bien? No hay problema, el diablo no puede conmigo, la sangre de Cristo tiene poder. Y ya, con eso piensa que ya, no, hermano, tenga cuidado. La desobediencia llevó a Jonás a dormirse en la barca. Él estaba en desobediencia. Dios le dijo, haga esto, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y profetiza. Pero dice que él se levantó, pagó su pasaje y se fue para Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Yo te digo con amor y con respeto, pero con autoridad en este mensaje, estás caminando lejos del Señor. Estás caminando en contra de la voluntad del llamado que Dios te hizo. Ten cuidado, porque a cualquier momento se desata la tempestad. Y la tempestad hizo que perdieran todos los enseres. Si Dios tiene que permitir una tempestad familiar, una tempestad económica, una tempestad física, no sé, ministerial, para que te vuelvas a Él, Él lo permite por amor. Perdieron todo lo que llevaban en la barca. Todo lo echaron al mar para solucionar y no hubo solución. ¿Sabe qué hacemos cuando estamos lejos de Dios? Buscamos lejos de Dios la respuesta y ahí no hay respuesta. Amén. Echaron todo y cada uno clamaba a su Dios, pero don Jonás estaba durmiendo. Amén. El hogar se está destruyendo, la iglesia se está acabando, el ministerio ya no fluye, la economía está por el piso, las deudas están hasta aquí y la persona sigue durmiendo. Sigue con sus argumentos. Yo no necesito ir a culto para sentir a Dios. Yo no necesito levantar las manos. Yo no necesito danzar y dar vueltas para sentir a Dios. Argumentos. No es que sea la única manera de sentirlo. Amén. Pero hermano, a Dios hay que buscarlo, hay que adorarlo, no desobedecerlo como este hombre. Amén. Entonces, la desobediencia llevó a este hombre a dormirse. La persona desobediente, poco a poco, deja de caminar con Dios. Quita esto. Dice la Biblia que él había descendido. ¿Sabe qué hace el desobediente? Desciende. Estaba abajo por allá, durmiendo. Mientras arriba, que puede representar la familia, esa mujer está luchando por que el hogar siga adelante, pero el hombre sigue durmiendo.
Esos papás están orando, están congregando, están creyéndole a Dios por un milagro, pero los hijos siguen durmiendo. Ese pastor ora, invita, convoca, ayuna, anima, pero la iglesia sigue durmiendo y dice que le haga al pastor. Yo no tengo tiempo, pero va a venir la tempestad. Amén. Va a venir la tempestad. Este hombre se durmió y le vino una tempestad. Amén. Y como no, porque hay gente que resiste. Cuando está bien dormido, ¿cuántos son bien dormilones en lo físico? Se duerme y dice tembló, dice yo no supe. Escuchó la pelea de los vecinos anoche y dice yo estaba durmiendo. Escuchó el águila, acá nos pusieron un águila a sonar toda la noche, es terrible. Pero yo cuando me duermo, físicamente me duermo. Mi esposa me dice, ¿escuchó? Yo le digo, yo no escuché nada. Amén. Hay gente que espiritualmente se duerme, hermano, y se le destruye la casa, se le cae todo delante y no se da cuenta. Y le preguntan cómo está y dice, en mi mejor temporada. Nunca había estado tan bien. Hermano, y tiene todo por el piso. Así estaba Jonás. Esa tempestad sacudía la barca. Amén. Y cuanto más le sacaban en seres, yo pienso que más se movía. Pero él no se inmutaba. Era dormido. Amén. A veces el Señor sacude la iglesia. A veces el Señor sacude la salud. A veces el Señor sacude la economía. Pero el que está tan dormido no siente. A tal punto que vino un impío y le dijo, ¿qué hace aquí dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él te escuche. Pero como no quiso, entonces dice que echaron suertes a ver quién tenía la culpa. ¿Y quién cree que tenía la culpa? Le cayó sobre Jonás y dijeron, es el dormilón ese. Y le dijeron, ¿qué hemos de hacer contigo? ¿Y qué dijo? Escuche, nunca se vaya a dormir porque sigue la misma tendencia. ¿Qué dijo? Bótenme el alma y se les arregla el problema. ¿Sabe qué dice el papá cuando se durmió y cuando despierta todo está al revés? Me voy a quitar la vida. ¿Qué dijo Jonás? Me voy a morir. Le dijo, tómenme, échenme al mar y se le acaba el problema. Y le dijeron, pero ¿usted quién es? ¿Usted cómo se llama? Y ahí se activa el espíritu religioso, porque el que se duerme se vuelve religioso. Y dijo, yo soy hebreo y temo a Jehová. Mentiroso. Es que temo a Jehová y estaba huyéndole y desobedeciéndole. Sí. Y le dice, usted no sabe por qué. Dice, yo no sé por qué me pasa esto. No sé por qué estamos así. Si yo soy una almita del cielo. Yo soy una perita en dulce. Yo soy una bendición. Le dijeron, ¿usted quién es? Dijo, yo soy hebreo y temo a Jehová. Mentiras. Amén. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron que Dios nos haga libre de la sangre de este hombre y lo lanzaron. ¿Qué pasó cuando lo lanzaron? La tempestad se calmó. Porque la tempestad no era para los que iban en la barca. La tempestad era para Jonás. Era una advertencia. Pero como no quiso, entonces lo lanzaron al mar. Y muchos piensan, me muero y ya, se acabó el problema. Pero dice la Biblia, pero Jehová había preparado un gran pez, el cual abrió la boca y recibió a don Jonás. Y como no quiso con la tempestad, como no quiso con la exhortación de los impíos, no sé si alguna vez le ha pasado, pero cuando uno es de iglesia y no vuelve a la iglesia, el vecino que es impío, que es borracho, le dice, oiga, ¿y es que usted se descarrió también? Así le dicen a uno, oiga, y es que hoy es domingo, 10 de la mañana, ¿y usted por qué no ha ido a la iglesia? Y uno dice, pero este impío, este vecino sí es terrible. No, es el Señor que está usando esa piedra para hablarle. Amén. Entonces, como no quiso, como decían nuestros papás, a las buenas, ¿sabe qué hizo? Tuvo que caer en el vientre del pez. Y algún día les comparto más de eso, pero ¿sabe? No quiso con el agua hasta el cuello, entonces tuvo que bajar al vientre del pez y ser quemado por los ácidos del pez. No crea que él fue allá a pasear. ¿Sí? Ser atormentado por todos esos bichitos que tenía, esos olores a fétido. Amén. No crea que dice, uy, ¿será que Dios me permite ser como Jonás y entrar en una ballena para ver qué hay por allá? En la escuela dominical nos enseñaron que Jonás entró y allá una alguita y no. Amén. Los ácidos lo quemaron. Sí, los gusanos, toda esa podredumbre que tenía allá,
lo atormentó y dice la Biblia que allá, ahí sí se humilló. Dice, cuando tenía el alga sobre la cabeza, se humilló y dijo, ¿quién como Jehová? Solo Jehová es Dios. Ay, Señor, tenga misericordia de mí. Amén. Entonces Dios le dijo al pescado, hágame el favor, y va y lo lleva a la estación que se llama Nínive. Allá me hace el favor y me lo coloca en el desierto de Nínive para que cumpla la palabra. Amén. Así es de que esto es para reflexionar, amados hermanos. No huya de Dios, no le dé lugar al pecado, no desobedezca, no juegue con las cosas de Dios, no le dé lugar al adormecimiento, al cansancio, a la fatiga. Amén. Vuélvete a Dios y Él te va a ayudar. ¿Cuántos decimos amén? Vamos a orar. Le pido el favor que esté sobre sus pies y vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias esta noche por tu palabra. Bendecimos tu nombre, Señor, y recibimos esta palabra con mansedumbre. Señor, guárdanos. Ayúdanos, por favor, Señor. Sosténganos con tu mano derecha. Perdónanos si le hemos dado lugar al adormecimiento, al estancamiento o al conformismo. Señor, si alguien al que pueda llegar esta palabra está dormido o se ha estado durmiendo, yo te ruego que le despiertes con este mensaje, que le hagas libre de ese adormecimiento espiritual que el enemigo usa para destruirnos y que nos conceda, Señor, despertarnos, levantarnos y ser avivados, ser llenos de tu presencia. Guárdanos, Señor, de caer en ese estado tan peligroso, tan terrible, como lo es el estancamiento, el conformismo, el adormecimiento espiritual. Hoy nos volvemos a ti, Señor, y clamamos tu presencia y tu poder sobre nuestras vidas. Como levantaste a Elías, Señor Dios mío, levántanos del sueño profundo, levántanos de la inercia, levántanos de todo estado contrario y que podamos permanecer firmes, fieles y constantes en tu presencia y en tu voluntad. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Démosle una ofrenda de aplausos a nuestro Dios. Gloria a Dios. Bueno, amados, el Señor les bendiga más. Una feliz noche para todos. Saludamos a nuestros hermanos y amigos de las redes. Dios les guarde y bendiciones para todos. Gloria a Dios.